Doctor Carlos Sánchez Barcín, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que se podría devenir después del estado de excepción? Porque de momento esto es lo que se tiene. Todo lo que estamos viendo en Bolivia son síntomas de una situación gravísima que se llama la existencia del narcoestado plurinacional. Aquel estado que crearon bajo digitación, bajo mando de Cuba y Venezuela, Evo Morales y su grupo delictivo, que reemplazaron y suplantaron la República de Bolivia para crear un estado que denominan plurinacional y que es en verdad la estructura de un narcoestado que está diseñada para institucionalizar la corrupción y la impunidad. Entonces, todo lo que usted describe obedece al hecho de que el presidente Rodrigo Paz no ha cambiado, y parece que no tiene intención de hacerlo, no ha cambiado la estructura del narcoestado plurinacional para reponer el Estado de Derecho, las libertades fundamentales, la separación e independencia de poderes, los elementos esenciales de la democracia. En Bolivia los políticos se llenan la boca de democracia, pero Bolivia hoy día no tiene ninguno de los elementos esenciales de la democracia. En Bolivia lo que estamos viviendo es el escenario del continuismo, de la continuidad de la estructura delictiva creada por Cuba y Venezuela bajo operación de Evo Morales y Arce Catacora. Entonces, en ese sentido, hay un agravante más. El presidente Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no ha tomado el poder. El poder permanece en manos de esa estructura delictiva dirigida por Evo Morales, dirigida por la Embajada de Cuba, dirigida por la penetración iraní, dirigida por un conjunto de factores que tienen que ver con el crimen y que se presentan con un hecho que usted no ha mencionado. Evo Morales controla una republiqueta en la zona del trópico de Cochabamba, no se acerca a él ningún elemento de la soberanía nacional. Él desafía al gobierno y lo hace además humillando inclusive a las autoridades, y eso muestra de nuevo que el gobierno tiene, que Rodrigo Paz ha tomado el gobierno y ni siquiera todo el gobierno, y no ha tomado el poder. Entonces la solución de esto no es mirar los síntomas, hay que mirar la causa. Y si se quiere arreglar el tema en Bolivia, lo que se tiene que hacer es terminar, acabar el tema del narcoestado plurinacional, como acabando con sus leyes para reemplazarlas por leyes que garanticen el Estado de Derecho y la democracia, evitando la impunidad. Todos los delincuentes del gobierno de Evo Morales y de Arce Catacora son impunes, son nuevos ricos y además participan en política. Y tercero, sacando de la política al crimen organizado que está ahí. Entonces, para eso, ¿qué necesita el gobierno? Un gobierno que después de casi 9 meses está debilitado, pero que sobre el que todavía hay esperanza, sobre el que hay expectativa de la gente. La expectativa puede haber bajado, pero no hay otro remedio. Este es el gobierno que existe, y este es el gobierno que tiene el mandato soberano del pueblo boliviano de sacar a Bolivia de la crisis. Y para sacar a Bolivia de la crisis, que no es solamente una crisis económica, es crisis cultural, es crisis social, es crisis política, es crisis estructural, es crisis de seguridad, tiene que restituir los elementos de la democracia, de nuevo liquidando, terminando con el narcoestado plurinacional. Mientras Rodrigo Paz y su gobierno no haga eso, va a seguir siendo un gobierno de continuismo, un gobierno de continuidad, como lo fue la señora Áñez el año 2019. Y le está pasando lo mismo que a la señora Áñez. Cuando ella llegó al gobierno, un grupo de políticos, Jorge Quiroga, Doria Medina, y la apoyaron, le dijeron que tenía que ser candidata, perjudicaron el proceso de transición, después la abandonaron y después dejaron que vaya a dar a la cárcel, y el país fue el perjudicado. Cuidado con eso, porque este estado de excepción que tiene el gobierno, que dura hasta el 19 de septiembre, simplemente ha apaciguado la conspiración, pero la conspiración
que quiso derrocar a Rodrigo Paz a partir de febrero, marzo, continúa. Y parte de la conspiración son las expresiones públicas que el pueblo boliviano puede ver. Evo Morales desafiando a las autoridades, los aliados diluyéndose y saliéndose diciendo que van a hacer oposición constructiva, una serie de acusaciones de corrupción que son gravísimas, pero que tienen que ver con la estructura del narcoestado plurinacional. Si no cambia el narcoestado, el sistema de corrupción va a seguir ahí. La manera de terminar con la corrupción es cambiar las leyes, es volver en el tema de lucha contra el narcotráfico a la ley 1008 y dejar la ley de la coca, con la cual ser narcotraficante es casi objeto de ser premiado. Es salir de los procedimientos que permiten la impunidad y que le dan poder de extorsión a los jueces sicarios y a los fiscales verdugos, para perseguir a la gente que quieren y proteger a la que también quieren. Entonces, todo está en la estructura de un Estado que no ha sido cambiado por el presidente Rodrigo Paz, que al parecer no entiende que el mandato consiste en devolverle, quiero repetir esto, a Bolivia el Estado de Derecho, la libertad, las garantías, y cuando eso esté hecho, la economía se va a arreglar, porque el tema de la economía es que la economía está fundada en una estructura político-social, una estructura de libertad, de leyes con garantías, de igualdad jurídica, de confiabilidad judicial, de autoridades que dan seguridad. Nada de eso existe en Bolivia. Miren el tema de la policía boliviana que usted no ha mencionado, denuncias, y me parece que el gobierno no controla ni la policía, o sea, no ha llegado a esa situación. El clima, el escenario, en mi criterio, es realmente grave. La conspiración contra Rodrigo Paz sigue. ¿Qué es lo que quieren? Que la estructura criminal que manejó Bolivia desde el golpe de Estado del 2003 vuelva a tener no solamente el poder, sino el gobierno, para seguir garantizando impunidad y para seguir influyendo en todo lo que es el cono sur de las Américas. Es grave la situación, pero estos síntomas que usted te presenta y otros más que van a seguir apareciendo muestran un gobierno acosado, un gobierno sin iniciativa, pero un gobierno que tiene el mandato y todavía tiene la esperanza y la confianza del pueblo boliviano. ¿Qué es la receta para eso? ¿Qué es el consejo que se puede dar? Hagan un gobierno de unidad nacional en función de objetivo. ¿Cuál es el objetivo central? Restaurar, reponer el Estado de Derecho y las libertades y las garantías que permitan superar la crisis económica en Bolivia. Terminen con el narcoestado, devuelvan la seguridad a la gente, gobiernen con autoridad y luchen contra la corrupción. No, nada de eso está pasando. Entonces, como no sucede, lo que pasa es que Rodrigo Paz, a los 8 o 9 meses de gobierno, parece un gobierno envejecido. Un gobierno que está cargando con todos los crímenes la estructura delictiva de Evo Morales. Evo Morales se da el lujo de decirle al gobierno críticas económicas cuando él es el destructor de la economía nacional, es el que ha liquidado las reservas de gas, es el que con el título de nacionalización del gas ha terminado con lo que es la riqueza boliviana, al punto que Bolivia va a tener que importar gas el próximo o el subsiguiente año. Evo Morales es el que se ha empezado a robar todas las reservas privadas de los jubilados y de los trabajadores en sus aportes a la seguridad social, y para eso ha creado esa institución gubernamental que todo lo que hace es sacar dinero de los fondos de pensiones que eran privados para darlos al sector público por medio de bonos y por medio de maniobras que son delictivas. La administradora esta que se llama, recuérdeme usted el nombre, la que administra las pensiones. La gestora. La gestora. Evo Morales es el que ha construido el narcoestado, protegiendo a narcotraficantes, algunos de los cuales ya han sido detenidos y extraditados, como Marcet, como el jefe del comando de la capital. Evo Morales es el que ha destrozado la economía con una deuda externa indeterminada. Nadie sabe lo que Bolivia le debe a la China, nadie sabe lo que Bolivia le ha dado y le ha entregado a Cuba, nadie conoce la relación con Irán, es un secreto también la relación con Rusia, y el actual gobierno no ha podido clarear ni siquiera eso. ¿Cuánto dinero desde que Evo Morales toma el poder se le ha entregado con diferentes pretextos al régimen cubano? ¿Cuál es la relación con la dictadura de Irán? ¿Cuál es la deuda a la China?
que es otra dictadura. Nada de eso, no hay información. Entonces lo que está pasando es que Rodrigo Paz está cargando encima toda la reacción, el rechazo social y toda la crisis que ha generado la dictadura de Evo Morales y Arce Catacora como dictadura satélite de Cuba y Venezuela, y como no hay cambio, como no hay el quiebre de la estructura del narcoestado plurinacional, Rodrigo Paz va a terminar en breve siendo el responsable de todo, y los culpables lo van a usar como coartada y van a intentar incluso derrocarlo o revocarle el mandato. Doctor, quiero concluir la entrevista con 3 preguntas que también me han surgido del ciudadano. A ver, una de ellas dice, se debe apoyar al gobierno de Paz porque si no regresa el MAS. Pero hay otro mensaje que dice lo siguiente, dice, ¿cómo que regresa el MAS? Si el MAS nunca se ha ido, está todavía gobernando dentro del mismo estado. Hay muchos masistas que son parte de este gobierno. Doctor. Bueno, el MAS nunca se ha ido, el MAS tiene el poder. Le estoy haciendo la diferencia entre el gobierno y el poder. Rodrigo Paz y su grupo tienen los ministerios, tienen el Palacio de Gobierno y eventualmente el mando sobre las Fuerzas Armadas, sobre la policía parece que no. Y además no tienen ni siquiera el control de todo el territorio nacional. Y es un gobierno acosado. El poder sigue en manos del MAS, sigue en manos de la transnacional del socialismo del siglo XXI, del comunismo del siglo XXI, del castrochavismo, tiene todos esos nombres, dirigida por las dictaduras de Cuba y Venezuela. Ahora Venezuela está en desmontaje. Y esa transnacional opera a través de Evo Morales, que es el que ha instalado aquello. Entonces, esa es la diferencia entre gobierno y poder. El poder, lo que llaman el MAS, lo que en Bolivia preferimos resumir en MAS, pero que es todo esto, es el crimen organizado, controla el sistema de justicia, controla el sistema de fiscales, controla gran parte de las Fuerzas Armadas y la policía, controla territorios como la Republiqueta del narcotráfico de Evo Morales, controla instituciones y controla inclusive el servicio exterior, porque este gobierno no ha sido capaz de cambiar siquiera a los embajadores. Entonces la situación es realmente crítica. El pueblo boliviano reclama cambio. Rodrigo Paz ha ganado esa elección y un voto por el cambio para devolverle a Bolivia Estado de Derecho, libertad, solucionar a partir de eso la crisis económica, devolverle la seguridad terminando el narcoestado, y no ha hecho nada de eso y está a tiempo de hacerlo. Yo creo que tiene la capacidad, tiene el equipo, tiene que juntar un proyecto mucho más amplio y tiene que empezar a tomar decisiones. Si sigue atendiendo los síntomas, va a terminar como el culpable de todos los crímenes económicos y de otro tipo de la dictadura, porque va a ser continuismo. Si le va en ese camino, va a terminar con un gobierno de Yanine II o de repente de la UDP o de repente algo peor. Y nadie quiere eso. La gente quiere que al gobierno le vaya bien, porque si este gobierno cumple el mandato que le ha dado el pueblo boliviano, a Bolivia le va a ir bien, y necesitamos que a Bolivia le vaya bien, y en vez de irle bien le está yendo igual o peor. Doctor, este otro mensaje, porque dice lo siguiente, el doctor Carlos Sánchez Berzaín ha mencionado que se lo está viendo al gobierno de Rodrigo Paz como víctima. Sin embargo, hay algo puntual que el Rodrigo Paz ha hecho y es su mera responsabilidad. Cuando asumió el poder, tenía que haber sido lo más importante reducir el aparato estatal, ahorrar, no gastar, y dice, se debe apoyar, por lo tanto, esta iniciativa del gobierno, que es un presupuesto que además está por encima de lo que ya planteó en el presupuesto 2026 Arce Catacora. Entonces, lo que está diciendo... Otro síntoma, mire, ese es otro síntoma. El problema es la estructura que llaman Estado plurinacional. Es una estructura para el desfalco, para la malversación, para la corrupción, para garantizar el narcotráfico y el narcoestado. Hay que desmontar eso. Mire, si usted tiene un paciente enfermo y le da calmantes todo el tiempo, el paciente puede que tenga algún nivel de confort, pero va a terminar empeorando y va a terminar arriesgando peor su salud y eventualmente agravándose si es que no le cura la causa. La causa es lo que tiene que un buen político, un buen gobernante atacar.
Y el pueblo boliviano sabe cuál es la causa. Por eso ha votado por Rodrigo Paz. La causa es que a Bolivia la han suplantado y le han impuesto un sistema transnacional de crimen organizado, con el cual Evo Morales pretendía permanecer indefinidamente en el poder, con el cual Bolivia es un narcoestado, con el cual Bolivia está en crisis económica, con el cual Bolivia no tiene más gas, con el cual los recursos naturales, los minerales, el oro son objeto de contrabando y de saqueo, incluyendo nuestra fauna y flora, con el cual Bolivia no tiene posibilidad alguna de inversión, ni siquiera interna, para poder recuperar condiciones económicas, y con el cual le están robando a los bolivianos los fondos de pensiones a través de la gestora, que eran unos fondos que tenían un poco más de 25 mil millones de dólares y que hoy están por debajo de los 7 mil. Eso es gravísimo, porque un rato de eso se va a acabar. Bolivia es un país sin reservas, ni de dólares ni de oro. Dejen de atender los síntomas, vamos a la causa, y cuando ataquemos la causa del problema, cuando cambiemos la causa de la enfermedad, debemos de haber cambiado el curso de Bolivia y de la historia para que Bolivia vuelva a ser próspera. Con este mensaje, porque dice, el gobierno de Rodrigo Paz es un gobierno, como dice el doctor Sánchez Berzaín, es un gobierno de síntomas y no va a salir de eso. Es un gobierno que simplemente se va a dedicar a apagar incendios. Tal es el caso de lo último, que es la retirada de Samuel Doria Medina como cogobierno, aunque Samuel dice que nunca cogobernó, pero en realidad así es. Mire, ojalá que no sea eso, pero esa es la percepción muy razonable que tiene el pueblo boliviano. El tema de la salida de Samuel o no, parece que el gobierno la cree resuelta porque controla a los diputados y los senadores, y los líderes que no tienen cercanía al gobierno siempre terminan perdiendo el control sobre sus diputados y senadores, aunque la dictadura ha impuesto una regla que está vigente, y es el hecho de que el curul no le pertenece ni al diputado ni al senador, sino le pertenece al jefe del partido. Entonces, ese es otro tema que es gravísimo. Pero yo lo único que le quiero decir es que las cosas tienen que cambiar, y que si el gobierno no asume el liderazgo de ese cambio de manera urgente e inmediata, porque ya ha pasado varios meses, 8, casi 9 meses, va a terminar siendo señalado y responsabilizado por los crímenes y por las violaciones y por los delitos que ha cometido Evo Morales, Arce Catacora y todo el sistema de la dictadura del MAS, incluido el narcoestado. Ojalá no suceda. A los bolivianos no nos interesa que el gobierno fracase, nos interesa que al gobierno le vaya bien, pero el gobierno tiene que poner su parte, entendiendo que el mandato que ha recibido es para terminar con el narcoestado plurinacional, para devolverle a Bolivia Estado de Derecho, libertad, de respeto a los derechos humanos, separación e independencia de poderes, institucionalidad. No existe nada de eso. Sánchez Berzaín, muchísimas gracias por estar con nosotros y hacer este análisis somero de lo que significa ya próximos a los 9 meses de gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Muy amable. Mucho gusto.